Clase 12. Vamos a seguir con clase 12. Vamos a seguir con el transistor MOS. Bueno, a ver si se acuerdan, se lo van a acordar porque no pasó demasiado tiempo. ¿Vieron cuando hicieron la integral hoy? Para sacar la corriente. ¿Qué quedaba dentro del argumento de la integral? Adentro del argumento de la integral. Básicamente era la carga, pero en tensiones tenía que VG menos VT menos N por BC. Diferencial de B entre BS y BD, ¿sí? Y la corriente era proporcional a eso, ¿sí? Eso, si ustedes grafican acá tensión y ponen el valor de BG y acá ponen BT, supónganse que tienen una BG así y esta otra recta es BT más NBC y esto es la B del canal que va entre la B de source y la B de drain. Esto lo que les dice es que la corriente es ese área, ¿sí o no? Es la integral de BG menos BT más NBC. BT más NBC es una recta así que arranca B de umbral, la BT, ¿sí? ¿Recuerdan la BT? B de plata menos 2πB más la raíz cuadrada de 2Q en A epsilon de silicio por menos esa más n por la b del canal les da esta recta. Entonces, esta integral es el área que hay entre las dos curvas, que es la recta, entre la tensión de source y la tensión de drain. ¿Sí? Esa integral la hicieron ustedes y resolvimos, sacamos la expresión grandota y esa expresión grandota la dibujamos y todo. Ahora, esto les deja ver algunas cosas adicionales. Por ejemplo, fíjense que ¿cuál es el efecto de BS? Porque nosotros dijimos BS es igual a 0. Si la queremos analizar con BS, no hay mayor problema en analizarla con una ecuación así. Fíjense que de acá en directo, si ustedes BS la aumentan, lo que van a tener es menos área. O sea que cuando ustedes suban el source, esto es considerando que tienen el sustrato como elemento fijo, el sustrato lo tienen a tierra y ahora el drain y el source y el gate lo mueven. Entonces, si ustedes el source lo llevan para arriba, les va quedando menos área, o sea que van achicando la cantidad de corriente que tienen. Si el source lo dejan fijo y empiezan a aumentar la tensión de drain, cada vez tienen más corriente, pero se va frenando, porque fíjense que el área que se les va metiendo acá está más chica. Entonces, está bien que la corriente haga esto. Y cuando llegan a este punto, que, o casualidad, ese punto va a ser la B de saturación. Este punto de acá es la B de saturación. Cuando llegan ahí, por más que pasen la BD, no hay más área ahí. Entonces ahí queda constante. Si ustedes ponen una BD que tenga este valor, la corriente una vez que llegó ahí después sigue siendo el mismo valor, porque es la integral esa. No sigue el área de esto de acá, que seguirá restando la segunda parte de la ecuación. Ustedes saben que eso ya no es más válido. ¿Sí? Entonces, con esto ustedes se dan una idea de cómo varía la corriente en función de que yo juegue con la tensión de source o que juegue con la de umbral. Y este modelo es simétrico. Ustedes pueden cambiar estos dos terminales y van a ver que la corriente sigue circulando. ¿Sí?
da exactamente lo mismo. Este se suele llamar modelo referido al sustrato. ¿Sí? Entonces acá ustedes utilizan un BT fijo, 10 segundos, 12. Utilizan un valor de BT fijo constante. ¿Sí? Source y drain lo pueden poner donde quieran y el gate también. ¿Sí? Hay otro modelo en el cual ustedes dejan el source fijo. Acá está el drain, acá está B, G. Y digamos, todo da más o menos lo mismo. El punto es que acá, cuando ustedes tienen, fíjense, en esta gráfica de acá, cuando uno, si el source uno lo lleva a 0, uno tiene supónganse, el source lo llevamos a 0, obedece acá, arrancamos de acá y vamos hasta, qué sé yo, BD, supónganse que esté acá, hasta ahí. Acá vemos muy clarito que cuando subimos el source hay menos corriente. ¿Sí? Y eso sucede, fíjense, cuando ustedes mueven el source o el sustrato fijo acá, están teniendo una diferencia de tensión. ¿Por qué esa diferencia de tensión hace que ustedes tengan menos corriente? Una manera de verlo es la siguiente. Vamos a dibujar un corte con el transistor MOS o el capacitor MOS invertido. Esta era la tensión, ¿verdad? Y acá ustedes tenían el bulk, ¿sí? El contacto acá abajo, B. Acá arriba tenían el gate. Entonces, antes cuando tenían el capacitor MOS, ustedes variaban BGB. Y listo. No. Daba lo mismo cuál referenciaban a tierra o cuál tomaban como convención, porque tenían dos. Ahora tienen un tercero que es el source acá y un cuarto que es el drain. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, ustedes, si acá, entre el source y el bulk, ustedes crean una diferencia de tensión. ¿Sí? Lo que van a estar haciendo es, fíjense que esto sigue siendo un diodo, es importante recalcar, si vamos a variar tensiones, para qué lado lo vamos a hacer, esto sigue siendo un diodo así. O sea que siempre el sustrato lo vamos a bajar, ¿ok? O el source lo vamos a subir, pero nunca vamos a permitir que el sustrato vaya por arriba del source, ya sea o subiendo el sustrato o bajando el source, porque el diodo se nos pone en directa. Entonces, hay dos posibilidades: o yo voy a bajar la tensión del sustrato, o yo voy a subir la tensión de source. ¿Sí? Entonces, lo que les expliqué antes con la deducción que hicimos antes, está muy piola para cuando uno el sustrato lo pone a tierra y mueve el source. Las ecuaciones e incluso la integral esa abajo de la recta les dejan ver que la corriente se achica. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro que también se utiliza bastante, es cuando el source se deja a tierra, y es el que más se utiliza en circuitos analógicos. Es muy común que el source se ponga a tierra. Entonces, pero lo que les quiero enfatizar es que
el efecto que hace, el efecto en ambos casos es lo mismo. Cuando uno sube el surf con respecto al sustrato o baja el sustrato con respecto al surf, lo que está pasando es, miren acá, si yo bajo el sustrato, bajo el potencial del sustrato, esto se me va a venir para acá, lo voy a exagerar, Y la zona de vaciamiento está bastante exagerado esto, ¿no? El XB máximo, el X de vaciamiento máximo, se me va a correr acá. Como bajé el sustrato, ahora la zona de vaciamiento se me hizo más larga, tengo más carga. ¿Y cuándo era inversión? Cuando la carga que aparecía del otro lado me igualaba la carga que había en vaciamiento, porque después yo le daba un VG un poquito más grande y aparecía la carga de inversión. Entonces, el efecto de bajar BB con BS fijo o lisa y llanamente aumentar BSB, y esto puede ser por cualquiera de estas dos razones, hace que sea más difícil llegar a inversión, hace que yo tenga que poner una VG más grande para llegar a inversión, lo que es equivalente a decir que voy a tener un BT más alto cuando yo pongo una tensión entre source y sustrato. ¿Sí? Por poner un ejemplo, supónganse que la BT era un vol. Ahora yo vine y acá este punto lo bajé 2 vol con respecto a lo que estaba antes. Yo ahora voy a ver un BT más grande, supónganse 1,5 vol. O sea, voy a tener que subir la BG en vez de a 1 a 1,5. ¿Por qué? Porque necesito juntar más carga en el gate para que siga igual a esta carga de acá, porque ahora esta carga de acá es más grande porque yo con el sustrato la bajé y hice más zona de vaciamiento. ¿Se ve eso? ¿Sí? Si no, repetimos. ¿Cómo? ¿De nuevo? Julián pide otra. Esta es la situación estándar que teníamos antes. ¿Sí? Donde teníamos una cierta zona de vaciamiento con una carga asociada y una QG. Cuando estábamos justo en la tensión de umbral, esto alcanzaba un X de vaciamiento máximo, ¿sí? Y esta carga de gate la balanceaba. En ese valor vos decías que la tensión que tenías en el gate era la tensión de umbral. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, vos le dabas un poquito de tensión de gate y se inducía carga debajo del gate. Aparecía carga inducida. Un poquitito en el gate y un poquitito en el sustrato, pero la que aparecía en el sustrato era carga de inversión. ¿Qué pasa ahora? Si vos venís y estableces, eso era con la tensión, sin diferencias entre la tensión del source y la del sustrato. ¿Está? Lo habíamos agarrado al mismo lugar, como lo quieras ver. Ahora yo abro pongo una fuente de tensión y bajo el sustrato o subo el source, como vos quieras verlo. Si bajo el sustrato, si bajo la tensión del sustrato, quiere decir que tengo más campo eléctrico. Y si tengo más campo eléctrico, puedo tener más carga. Como yo sé que la densidad de carga acá es constante y es QNA, la única manera de que haya aumentado el campo eléctrico para que haya aumentado la tensión es que la zona de vaciamiento se haya hecho más larga. Entonces, cuando yo le pongo una tensión BSB, bajando el sustrato, estiro la zona de vaciamiento y tengo más carga. ¿Hasta ahí me seguís, Julián? Ahora, vamos del lado del gate. ¿Cómo lo interpreto yo eso? Yo ahora digo, ¿cuál es la tensión para la cual llego al umbral? Y la tensión tal que la carga que tenga de gate sea toda esta.
Es decir, más que la que tenía antes. Claro, la cuba azul se te fue, ¿no? Cuando agrandaste. Esta, cuando agrandé, la cuba azul se me fue. No, del lado izquierdo quedó, del lado derecho se fue. De acá se me fue. De acá quedó. De acá, digamos, es toda la misma carga. Sí. No tengo. Pero es un. Puede ser un poquito más grande. Vamos a redibujarla. Lo que es importante es que sea igual ahora a toda esta. Hasta ahí. Ahora, si a partir de esa tensión yo pongo un poquito más, de vuelta se me hace inversión. Acá y acá. Pero tuve que utilizar una tensión más grande que antes. Entonces la tensión de umbral con BSB es más grande que sin BSB. ¿Por qué? Porque tengo que levantar más carga en el gate porque tengo más carga en el sustrato. ¿Sí? Entonces, esta es otra manera, es equivalente, las dos son equivalentes. Una manera de ver que si yo le doy una tensión entre el source y el sustrato, la BT se me hace más grande y como la BT se hace más grande tengo menos corriente en el dispositivo. Y en ese caso, las ecuaciones son, no le voy a hacer todo el desarrollo, pero la I de déjenme ver. ¿Alguien tiene el libro ahí, lo que dice el modelo referido al source? N por la carga de oxidación en Mu N por C del óxido, W sobre L. entre paréntesis, Sí, BGS menos BT sí. por BDS Menos un menos medio un medio de alfa alfa. B cuadrado de S. Exacto. Y todo eso entre paréntesis. Alfa es un valor bastante parecido a N. No voy a entrar en más detalle que es muy parecido a N. Fíjense la diferencia que ahora este modelo está pensado para ser utilizado así. ¿Sí? Acá aparece el eje S directamente. Fíjense que acá aparece directamente VGS y no porque yo haga el source 0, ¿sí? Es la diferencia entre el gate y el source. Y el source lo tengo agarrado acá a tierra. Antes lo que había dicho era, bueno, pongo el source a tierra y me olvido, y como el source es tierra, VG también igual a VGS, como es igual a VG menos la tensión de la casa de mi tía, si es que la pongo a tierra. Cualquier otra tensión. Acá es específicamente la tensión que hay entre acá y acá. VGS. Con la diferencia, fíjense que acá no aparece BS. BS no está, ¿por qué? Porque S está metido a tierra. Está fijo. Pero este BT tiene una expresión, ya no es una constante como en el caso anterior. BT es igual a B de flatband menos 2 phi P, eso no varía, más 1 sobre C del óxido por la raíz, esto es Q, Na, epsilon del silicio por 2, por menos 2 phi P, menos BSB, ¿no? Si no es así, es parecido. ¿Por qué le digo que es parecido? Fíjense, este número de acá, en los dos fibres es un número positivo. Acá, que les dije yo, el sustrato lo que puedo hacer es bajarlo. Entonces BSB va a ser positivo. Entonces ese número es un más. Entonces, esto es mayor que 0 y esto es mayor que 0.
En definitiva, si yo el sustrato, el terminal B lo bajo, este término me queda más grande y la tensión de umbral aumenta. Y como la tensión de umbral aumenta, le resta masa BGS y la corriente se achica. ¿Sí? Entonces, en este que se llama modelo referido al source, modelo referido al source, las variaciones de BSB para reducir la corriente se manifiestan a través de la modificación de la B de umbral. En el otro le aparecía directo porque le aparecía BS, con el sustrato a tierra, ¿no? Ustedes metían una BS, la subían y la bajaban, el BT siempre el mismo, ¿sí? Les daba la corriente. Acá no. ¿Por qué les menciono los dos? Porque los dos se utilizan. El primero, el que vimos hoy a la mañana, para mí es mucho más natural de ver. Pero el que usa todo el mundo es este. Todo el mundo utiliza, después este terminal lo pueden levantar si quieren. Igual sigue valiendo. Todo el mundo utiliza este con BGS. Entonces, todo el mundo lo utiliza. Salvo este detalle, fíjense que la ecuación es muy parecida porque es el mismo dispositivo. ¿Sí? Lo único es que el otro término tiene un BDS que aparece acá también lo tiene, el BS acá al cuadrado, mientras que este modelo, el BSB aparece adentro de la B umbral. ¿Sí? Y hay una manera. Fíjense ahí al final de la tensión al final del modelo referido al source, hay una ecuación bastante más corta para la tensión de umbral en función de las raíces. Son dos raíces, una al lado de la otra, una más grande y una más chica. BT0 más. A ver si no. No, esa está una abajo de la otra. No, son dos raíces. Dos raíces multiplicadas por un gamma. Exacto, eso. Díctemela, ¿verdad? BT0 más gamma por raíz de menos 2 pi b menos b ps menos raíz de menos 2 Eso es lo mismo que esto. Lo tienen que toquetear un poco, pero es lo mismo. BT0 es B de flatband menos 2 pi b más 1 sobre C del óxido por la raíz de QNA 2 epsilon del silicio. Esto es un vil truquito matemático. Cómo transformar esto, sumas y restas en un término exacto. Entonces fíjense, este modelo que les queda acá, ID igual mu C del óxido W sobre L BGS menos BT por BDS menos un medio de BDS al cuadrado, suponiendo alfa igual a 1 para no molestarnos con eso. Las curvas de esto, ID versus BDS, son las mismas. ¿Dónde tiene el máximo esto? La repetición de Manuel en un punto. BDS menos BGS menos BT. Es BGS menos BT menos BDS igual a 0. O sea, BDS igual
BDS igual BGS menos BT. ¿Sí? Salvo el factorcito ese alfa, si lo tuviéramos en cuenta, que también es bastante cercano a 1, es lo mismo, ¿sí? BDS, cuando BDS se hace BGS menos BT, ahí me vuelvo a saturar del lado derecho, en fin, eso son las mismas curvas. Y estas son las que vamos a usar para hallar el modelo de pequeña señal a continuación. Pero antes de pasar ahí, les digo una última cosa de la variación de la tensión de BBS. El fenómeno de que la corriente se achica cuando yo pongo una tensión BBS se llama efecto de backgate. ¿Cuando chico qué? Cuando pongo una tensión entre el source y el sustrato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea de esto es modular la tensión con la tensión, modular la corriente con la tensión de gate. ¿Sí? Ahora, el sustrato ustedes lo pueden ver como un gate que está puesto abajo. Y de hecho, si lo mueven para abajo, ¿sí?, la corriente cambia. Lo vimos de dos maneras. O porque movemos el source, subimos el source, y en la gráfica de la integral esa se achicaba, o como lo vimos acá, porque cuando bajamos el sustrato, la tensión neuronal aumenta. En cualquiera de los dos casos el efecto es el mismo, me está achicando la corriente. Entonces lo pueden ver como un gate, digamos, que modula también la corriente del transistor. De hecho, hay algunos circuitos que utilizan como entrada el sustrato. Varían un poco la tensión del sustrato para modificar la corriente. El grueso no, el grueso se maneja por el gate. Pero hay algunos circuitos raros dando vuelta por ahí, para lo que es bajo consumo, que se maneja con el sustrato. Si hacen las curvas, ¿se acuerdan que habíamos dicho que se podían hacer las curvas de transferencia? Las curvas de transferencia, fíjense, estas son las curvas de transferencia. Si a ustedes se les ocurre poner una BSB, si ponen BSB igual a 0, les da esta, la cuadrática BGS menos BT al cuadrado. Si llevan BSB a 1 volt, por ejemplo, es decir, el sustrato lo agarran y lo mandan 1 volt para abajo. Fíjense que las curvas les da de esta manera. Eso que dibujé ahí, fíjense que dice raíz cuadrada de la corriente. ¿Por qué? Fíjense, ID era una constante por BGS menos BT al cuadrado, ¿sí? Supónganse que yo le hago la raíz cuadrada a esto. ¿Qué me queda acá? Una constante por BGS menos BT. Es decir, que cuando la raíz cuadrada de la corriente se haga 0, BGS es igual a BT. ¿Sí o no? Entonces, si yo dibujo raíz cuadrada de la corriente, en vez de la corriente, la intersección de esto con el eje le da más o menos la BT. Entonces, fíjense que acá es clarito cómo se está corriendo, cómo se está haciendo aparentemente más grande la BT, un valor que puede llegar a ser 0,75 para 0 volt de tensión sustrato a casi 0,9, diría yo, para la tensión de 1 volt entre B y CD. Eso se llama efecto de backgate. Backgate. Idealmente esto debería ser una recta perfecta. Acá. En esta región ya nos estamos yendo de la situación ideal donde hay un canal formado. Acá ya el canal está más o menos formado. Hay poco portador, pero no es nulo, no estamos acá. Pero algo hay. Esta región se llama de inversión moderada. Digo a comentario, así para que tengan en cuenta, no para que ni siquiera lo registren. Ustedes siempre van a trabajar en la región
cuadrática, pero sepan que acá pasa algo suave, no es que se corta y listo. Si fuera brusco, esto debería seguir e interceptarse exactamente y hacer esa curvita. Bueno, acá no, ustedes no, si quieren trabajar con el modelo que acabamos de sacar, tienen que trabajar de acá para arriba, que las curvas son bien cuadradas. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Bueno, una cosita más de la parte de DC. Y es lo siguiente. Les voy a mostrar el dibujo del libro porque me salió muy bonito. Fíjense, cuando ustedes llegan a la saturación, este es el corte del MOS cerca del drain, ¿sí? Acá tenían el N+, todo acá abajo era la zona de vaciamiento y el canal llegaba hasta ahí cuando saturaba, digamos, por ahí, por decir algo, ¿no? Esto hacía así, y a partir de ahí tenía que salir derecho. ¿Qué pasa? En ese punto, cuando saturó y el canal llegó hasta ahí, ustedes están en este punto, si le aumentan más la tensión, el drain lo llevamos más para arriba. Ahora, crean un campo eléctrico así y esto abren una zona de vaciamiento. ¿Sí? Acá, el canal, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho? Este campo eléctrico lo maneja la tensión de gate. Y con eso hago el canal, y al canal nunca me lo deforma ningún otro campo eléctrico. Sobre todo este de acá, que es el que maneja BBS. En este caso, sí sucede que este campo eléctrico para allá se vuelve un poco significativo ya y les hace una zona de vaciamiento. Es decir, los empuja a los portadores un poco más para atrás. Esto se llama modulación del largo del canal. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que efectivamente el canal se acorta. Porque antes era, supongo que se arrancaba, no sé, acá y llegaba hasta ahí. Pero ahora ustedes le aumentaron la BDD y esto se achicó un poquito. Entonces tienen menos longitud. L es más chico. Y L, acuérdense que estaba abajo. Era W sobre L. Entonces, si L se hace más chico, ¿qué pasa con la corriente? Aumenta. Entonces, la corriente hace esto. ¿Sí? No es constante en la práctica. Así, sino que tiene una pequeña pendiente. Y eso es porque la longitud del canal se achica poquito, pero se achica lo suficiente como para que ustedes lo vean en las curvas de salida. Él tiene una característica esa pendiente de salida y es que todas, si ustedes trazan una recta que continúe esto, todas se cruzan en un punto acá de tensión negativa que se llama tensión de Ehrlich. Y eso lo pusieron así porque lo descubrió Ehrlich. Entonces esto matemáticamente se puede modelar muy sencillo con un término adicional, esta pendiente, de la siguiente manera: K BGS menos BT al cuadrado por 1 más BDS sobre BDR. ¿Sí? Entonces acá tienen dos componentes. Vamos a llamarle a esto I de SAT, a la I de saturación es esta componente, y llamemos a esto I de A, y es este pedacito acá. ¿Sí? Y se modela así de fácil. Le agregan un término más, de tal manera que cuando BDS empieza a ser mayor, esto le suma y le produce el aumento de la corriente. ¿Sí?
Eso hace que el dispositivo se nos vaya de lo que es una fuente de corriente ideal. La fuente de corriente ideal es de texto. Su corriente no varía cuando le varío la tensión. Esta sí varía. Si yo le cambio la tensión de acá para allá, esto me está dando más o menos corriente. La única manera de hacer que eso no afecte mucho es haciendo el transistor largo. A ver si alguno tiene alguna idea por qué. Después hago la desgrabación ahí lo. Mucho más débil. Corriente es proporcional a 1 sobre L. Y ustedes ahora cambian a 1 sobre L más delta L. Delta no pesa tanto. Delta no pesa tanto si L es grande. ¿Sí? Porque delta básicamente depende de cuánto varía BDS. BDS está acotado. El BDS no puede más allá o de 5 volt, o de 3,3, o de 2,8, o de 1,8, o de 1 volt. Entonces BDS está acotado. Si ustedes hacen L de 1 micrómetro, este transistor va a ser así. Si ustedes hacen L de 10 micrómetros, el transistor va a ser así. Va a tener esa pendiente, mucho más chico. ¿Por qué? Porque el delta L sobre el L va a ser mucho menor en términos relativos. ¿Sí? Entonces, para los que el día de mañana sean diseñadores analógicos y tengan que hacer fuentes de corriente o amplificadores de mucha ganancia, van a querer hacer transistores largos. A aquellos de ustedes que quieran, si se metan en el mundo digital, el transistor se hace lo más chico posible. El W y el L se hace lo más chico posible, y eso hace que los transistores no tengan unas características muy felices. Pero igual, en el mundo digital tiene que ser 0 y 1, con lo cual no es tan delicado el tema. Bueno, hasta ahí llegamos con lo que es DC. Vamos a ver ahora. ¿Quieren recreo?